Mi nombre es Melissa Hidrogo Rojas, estudiante del primer ciclo de la carrera de Educación Primaria. Voy a narrar el libro de la selva empezando por los hermanos de Mogli. Eran las 7 de la tarde cuando Papá Lobo despertaba de su siesta. Era hora de cazar. De pronto, una sombra se asomó a la cueva. Era Tabaqui el chacal, quien tenía noticias para Papá Lobo. Le dijo que Chiricán el tigre había dejado la cacería en otros lugares y se dirigía a estas colinas. Papá Lobo pensó que no era justo lo que él hacía, porque debía haberlo avisado anticipadamente. Entonces, muy furioso, echó a Tabaqui el chacal. A los minutos se escuchaban muchos ruidos, como de un tigre que no ha podido cazar. Mamá Lobo, muy astutamente, pensó que era Chiricán y no estaba buscando ni un buey ni un gamo, sino era al hombre. Entonces Papá Lobo se asomó justo para saltar para ver qué estaba pasando, pero antes de dar aquel salto, muy asombrado, dijo: ¡Un hombre! ¡Un cachorro de hombre! Mamá Lobo apresuradamente corrió hacia ese pequeño bebé desnudo y pequeño y lo cogió dulcemente. A los pocos minutos se acercaron a la cueva Tabaqui en compañía del chacal. Tabaqui el chacal en compañía de Chiricán. Chiricán se dirigió a Papá Lobo y le dijo: «Dame mi presa que ha entrado por aquí, un pequeño cachorro humano». Papá Lobo le respondió: Solo acepto órdenes del jefe de la manada. El cachorro es nuestro y vivirá para cazar junto con nuestra manada». Chiricán, muy molesto, le dijo: «Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué opina el resto de la manada». Y se fue. Al cabo de unos días, en el consejo de la peña, estaba Aquela con toda la manada reunida. Aquela era el lobo, jefe de manada desde hace ya un año. Este se dirigió a la manada diciendo: «¿Quién habla en favor del cachorro humano?». Entonces se presentó Balú, el oso pardo, quien dijo que este cachorro no podía hacerles ningún daño y que lo dejaran vivir junto a la manada. Es más, él le iba a enseñar la ley de la selva. Entonces Aquela volvió a preguntar: «¿Hay alguno otro que quiera hablar en favor del cachorro humano?». Y ahí se presentó Bagheera, la pantera negra. Ella dijo que iba a comprar la vida del cachorro, según la ley de la selva lo estipulaba, y ofreció un toro recién muerto a pocas millas de ahí. Toda la manada comenzó a decir: «Sí, aceptémoslo, aceptémoslo». Aquela, por votación unánime, tuvo que aceptar. Entonces Mowgli así fue como se quedó a vivir entre la manada. Aprendió la ley de la selva infundida por Balú y muchas cosas, obedeciendo siempre lo que lo decían la manada. Pasaron 10 u 11 años y Mowgli creció. Era un niño ya grande y fuerte. Un día estaba Mowgli junto con Bagheera y ésta le advierte: «Chiricán nunca ha dejado de querer matarte. Entonces tienes que ir en busca de la flor roja para poder defenderte». Mowgli enseguida va corriendo en busca de esa flor roja a una aldea. Llega a una aldea y se la arrebata a un hijo de campesino. Era una especie de maceta con brasas enrojecidas. Cuando llega a la selva, de nuevo, se encuentra con la noticia de que aquel había errado el golpe, lo que significaba que ya no era jefe de la manada. Chiricán, quien había influenciado muchas veces a los lobos más jóvenes, tomó la palabra y dijo: «Devuélvanme al hombrecillo, nunca debieron habérmelo quitado, es mío, es mi presa». Los lobos comenzaron a apoyar a Chiricán, los lobos más jóvenes, y comenzaron a decir: «Es un hombre, es un hombre». Aquela, con aún fuerzas, pidió que no se le hiciera nada a Mowgli, ya que él había crecido obedeciendo siempre la ley de la selva. Pero la manada no aceptaba, seguía diciendo: «Es un hombre, es un hombre», hasta que no le quedó más remedio a Mowgli que dirigirse a la manada y enseñar la maceta con la flor roja. La esparció por el suelo y tomó la palabra. Él dijo: me voy de aquí a buscar mi manada, la manada de los hombres, pero cuando regrese prometo traer la piel de Chiricán aquí, con ustedes, al consejo de la peña».
Entonces Mowgli antes de partir, se fue a buscar a su madre a la cueva y le prometió que regresaría con la piel de Chiricán. Así fue como Mowgli fue en busca de los hombres. Hasta aquí la historia de los hermanos de Mowgli. Continuamos con la casa de Kaa. En ese entonces Mowgli aún no había sido echado de la manada de los lobos. Era la época donde aprendía junto a Baloo la ley de la selva. Un día, en una de las lecciones, Baloo lo intercepta y le dice: «Tú has hablado con el pueblo de los monos». Entonces, un poco nervioso, Mowgli asiente con la cabeza y le confiesa que un día que Baloo lo golpeó, se marchó y se encontró con el pueblo de los monos. Ellos, muy amables, le brindaron apoyo y algunas nueces. Entonces Baloo estaba muy enojado, diciéndole que muchas veces le había hablado de muchas tribus, excepto el pueblo de los monos, porque ellos no tienen ley y son los más repudiados de toda la selva. Mowgli resolvió diciendo que nunca más iba a tener contacto con ellos, pero de repente 2 monos lo agarraron de los hombros, de las axilas y lo subieron por las copas de los árboles muy rápidamente. Mowgli no pudo hacer nada más que sorprenderse con aquella travesía. La pantera Bagheera, quien estaba junto a Baloo, se quedaron muy asombrados por todo lo que había pasado tan rápidamente. Entonces comenzaron a pensar en cómo podían ayudar al hombrecillo, y pensaron en Kaa, la serpiente pitón a quienes los monos tanto temían. Fueron en busca de ella y le pidieron que les ayudara a rescatar al hombrecillo. Se encontraron por ahí con Mang y Milano, quienes dijo que se dirigían hacia las Moradas Frías, que era una especie de ciudadela en ruinas. Los 3 fueron en rumbo hacia las Moradas Frías. Sin embargo, Bagheera la pantera llegó mucho antes que los 2 restantes y se enfrentó a los monos. De igual manera llegó Baloo y también se enfrentó a los monos. Por último, llegó Kaa, la serpiente pitón, y cuando llegó, los monos comenzaron a ir despavoridamente, asustados porque era Kaa. «¡Corre, corre!», le decían. «Ha llegado Kaa, huyan, huyan». De pronto, Bagheera y Baloo fueron en busca de Mowgli para rescatarlo. Mowgli le agradeció a la serpiente diciéndole: «Tú y yo somos de la misma sangre. Lo que yo he de cazar en la cacería será para ti, Kaa». Kaa le pidió a Mowgli que se marchara, porque no debía ver lo que iba a suceder. Kaa entonces comenzó con su baile, haciendo círculos y ochos con su cuerpo. Comenzó a dirigirse a los monos diciéndoles: «¿Pueden moverse sin que yo les pida?». Los monos dijeron: «No, sin orden tuya no podemos, Kaa». «Vengan más adelante», les decía, y los monos iban. Más cerca», y los monos obedecían. Mowgli se percató del poder que tenía Kaa. Entonces, junto a Baloo y Bagheera, emprendieron hacia la selva. Bagheera le dio unos pequeños golpes, una media docena de golpes, como castigo a lo que él había hecho. Y así los 3 se adentraron a la selva. Hasta aquí termina la casa de Kaa. Vamos a continuar con Al tigre. Esto sucede cuando Mowgli es expulsado de la manada de los lobos y encuentra una aldea a 5 leguas de distancia. Encuentra a Mesú, a su mamá adoptiva, quien le proporciona alimento, casa y afecto. Mowgli tuvo que aprender muchas cosas, como el llevar ropa puesta, el valor del dinero, el tener un trabajo y el lenguaje de los hombres. El trabajo que hacía era ser pastorero de ganado. Se desempeñaba pastoreando los búfalos y las vacas. Un día, durmiendo en el campo, se encuentra a su hermano Gris, quien le dice que el tigre se había ido de la selva, pero había prometido a su regreso matarlo. Entonces fue ahí cuando Mowgli idea un plan junto con su hermano Gris. Le dice: «Cuando el tigre vuelva a la selva, tú me vas a avisar que él ya llegó y me vas a dar la pista esperándome cerca del árbol de Da». Y así fue. Pasaron 3 meses hasta que llegó el día. Mowgli sabía que el tigre había vuelto y que lo esperaba en la aldea para matarlo. Su plan consistía en separar el rebaño. A la izquierda los búfalos y a la derecha las vacas y terneros. Su plan era hacer subir a los búfalos
y por la parte inferior a las vacas con sus terneros. ¿Para qué? Para interceptar en medio justo al tigre y tomarlo por ambos lados. Así fue, con ayuda de su hermano Gris y Aquela, se adentraron a la selva en busca del tigre, de Chiricán. Cuando sucede todo esto, Chiricán se percata y no tiene más escapatoria. Mowgli tuvo un palo con el cual movió de lado a lado hasta que Chiricán estaba muerto. Mowgli pasa a desollar toda la piel del tigre cuando siente una mano en su hombro. Era Buldeo, el jefe de la selva, quien había sido avisado por los otros pastoreros, niños. Le exige que le dé al tigre porque estaban pagando 100 rupias y que de repente le iba a dar algunas a él. Mowgli volteó y le dijo: ¿me vas a dar algunas rupias por darte al tigre? Vete de acá, Buldeo. Esto es asunto mío desde hace ya mucho tiempo. Entonces Buldeo se enojó con Mowgli y lo gritó. Cuando Mowgli ordenó a Aquela y le dijo: Aquela, por favor, hazte cargo de Buldeo, me está molestando. El lobo saltó sobre Buldeo. Buldeo no tuvo otra alternativa que pedir perdón y retirarse. Cuando terminó su trabajo de desollar la piel del tigre, la escondió y dirigió el rebaño hacia la aldea, cuando de pronto se sorprendió porque había una multitud apedreándolo y diciéndole: hechicero, hijo de loba, bruja. La única mujer que se acercó fue Mesúa, su madre adoptiva, diciéndole: hijo mío, por favor retírate de acá, porque te van a matar. Él contestó: Mesúa, yo no soy ningún brujo, y si no les hago ningún daño a todos ellos, solamente es por ti. Así fue que Mowgli, junto con su hermano Gris y Aquela, se volvieron a adentrar a la selva, llevando la piel de Chiricán hacia su madre y luego hacia el consejo de la peña, tendiéndola sobre la roca y tomando la palabra: desde ahora yo voy a cazar solo en la selva. Y 4 lobos, dijeron que iban a cazar con él. Hasta aquí termina la historia de Al tigre. Vamos a continuar con la foca blanca. La foca blanca se llamaba Kotick, hijo de Gancho de Mar, la foca grande, Gris y Matak. Kotick en su primer año de vida tuvo que aprender muchas cosas como nadar, dormir de espaldas, cazar peces, entre otras. Un día 2 hombres llegaron a la isla de las focas y se llevaron a un grupo de estas. Kotick muy curiosamente los siguió para ver a dónde las llevaban y vio cómo los hombres golpeaban muy rápidamente la cabeza de las focas hasta matarlas y después desprendían su piel. Quedó muy asustado y tristemente se preguntó si había alguna isla donde las focas pudieran vivir tranquilas sin que nadie les haga daño. Emprendió su búsqueda y se encontró al lobo de mar. Este le dijo que le preguntara al caballo de mar. El caballo de mar le dijo que le preguntara a la vaca marina si es que la encontrase. Kotick duró en la travesía 5 estaciones, buscando a la vaca de mar, pero nunca la encontró, como tampoco encontró la isla soñada. Un día se regresó a su playa propia, y cuando despertó encontró un animal tan grande y tan feo. Era una vaca marina comiendo algas. Entonces Kotick intentó comunicarse, sin respuesta, ya que las vacas marinas tienen una deficiencia que les impide hablar incluso hasta con los de su propia especie. Decidió seguirla el rumbo que tomara. Primero se quejó mucho de las vacas marinas porque eran muy lentas, pero después, cuando entraron a aguas calientes, eran muy rápidas. Se entraron por un túnel que les llevó a una isla hermosa, a unas playas que nunca jamás había visto, las más hermosas, donde no había rastro del hombre, ni siquiera podía entrar un barco. Muy feliz, Kotick regresó a su país, a la playa de su origen, a contarle a todas las focas lo que había descubierto. Pero las focas irónicamente le respondían y se burlaban de Kotick. Entonces Kotick comenzó a enfrentarse a cada foca que se le pusiera al frente, y en cada batalla las derrotó. Su padre, que al principio no lo apoyó,
lo apoyó en ese momento y juntaron un ejército de focas que quisieron seguirle y se fueron a la isla que habían encontrado, la isla soñada. Es ahí donde se quedaron y vivieron muy felices sin el rastro del hombre. Hasta aquí llegó el relato de la foca blanca. A continuación voy a narrar el cuento Rikki-Tikki-Tavi. Rikki-Tikki-Tavi era una mangosta que un día apareció en un jardín, al pie de un niño, al cual el niño acogió a la mangosta y lo adoptó junto con sus padres. Estos lo alimentaron y cuidaron. Y Rikki-Tikki-Tavi vivía feliz, husmeando por cada extremo de la casa, hasta que un día en el jardín se encontró con una serpiente pequeña pero venenosa llamada Karait, a la cual se enfrentó, ya que era su labor. La labor de una mangosta es pelearse y comerse a las serpientes. Logró derrotar a Karait. Después, los padres le agradecieron mucho el gesto que había tenido con la vida de su hijo, ya que la salvó. Después, a los pocos días, Rikki-Tikki-Tavi encontró a una serpiente larga llamada Nag. Un día estaba en el cuarto del pequeño Teddy y escuchó ruidos. Fue a ver qué estaba pasando y encontró a Nag y Nagaina, su esposa, hablando y susurrando el plan que tenían. Ellas querían matar al niño Teddy y a sus padres para lograr que así Rikki-Tikki-Tavi se fuera del jardín. Entonces, Rikki-Tikki-Tavi esperó a que Nag estuviera sola para atacarla. Le mordió la cabeza con una incesante fuerza, hasta que el hombre le disparó dos balazos, ¿no? 2 balazos de una escopeta, y así quedó sin vida Nag. Después, Rikki-Tikki-Tavi sabía que quedaba su esposa Nagaina en busca de venganza, y entonces fue y buscó los huevos de Nagaina. Encontró 25 huevos, los cuales también mató. Cuando regresó a casa de Teddy, encontró a Nagaina, a los padres y a Teddy. Nagaina estaba infundiendo el terror entre ellos, quienes estaban perplejos, inmóviles de tanto miedo. Se atrevió a decir Rikki-Tikki-Tavi: «¡Hey, Nagaina! Ve en busca de tus huevos». Nagaina, preocupada, temerosa por lo que le había pasado a sus huevos, se desconcertó y fue ahí donde Rikki-Tikki-Tavi aprovechó para atacarla. Le mordió de igual manera la cabeza y pudo vencerla. Desde ahí, los padres de Teddy estuvieron muy agradecidos, incluso derramaron lágrimas en forma de agradecimiento hacia la mangosta. Es así como el jardín estuvo sin serpientes por muchísimo tiempo, ya que Rikki-Tikki-Tavi, la mangosta, cumplió su función de pelearse y comer serpientes. Hasta aquí la historia. A continuación, el cuento Tomai, el de los elefantes. Desde hace 47 años, Kalanat, o serpiente negra, era un elefante que servía al gobierno de la India. Su madre le había enseñado a no tener miedo, y es por eso que a partir de los 25 años él no sentía miedo a nada. Eso le había llegado a servir para ser uno de los mejores elefantes del campamento. Tomai era un niño pequeño de 10 años, quien era guía de Kalanat. Su valentía había llegado a oídos de todo el campamento, incluso de Peterson, el jefe de la caza de elefantes. Un día lo encuentra a Tomai y Peterson le pregunta: «¿Cómo te llamas?». Tomai estaba tan nervioso que no pudo contestarle. Peterson agregó: «El día que veas la danza de los elefantes me buscas». Lo dijo de una forma sarcástica, ya que pensaba que nunca iba un niño tan pequeño a observar la danza de los elefantes. Un día, Kalanat huyó hacia la selva, y Tomai se percató de eso y le dijo: «Kalanat, llévame por favor». Kalanat lo subió sobre su lomo y se adentraron juntos a la selva. Ahí Tomai pudo escuchar muchos pasos de los elefantes, muchos barritos, el sonido que emiten los elefantes, y ahí presenció un acontecimiento tan sorprendente y hermoso a la vez, la danza de los elefantes. A la mañana siguiente,
Tomai le ordenó a Kalanak llevarlo hacia Petersen para contarle todo lo que había presenciado. Incrédulo, Petersen mandó a los rastreadores a confirmar lo que el niño decía, y fue así. Los rastreadores pudieron confirmar el increíble suceso. Desde ahí, toda la comunidad, todo el campamento celebró una gran fiesta en honor al niño Tomai, al quien ahora en adelante le llamaron Tomai, el de los elefantes.